estás, Marian? Qué bueno verte. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a No, Juegos de Fábula no, por favor. particular. ¿Mm? Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado eh, contarles a las personas que han tenido la paciencia de esperarnos en esta, en este inicio de la actividad. Eh, bueno, es básicamente esto es un proyecto que nos ganamos que cuenta con apoyo del Fondo del Libro para crear algunos contenidos y reforzar la comunidad de lectores y lectoras que en torno a la librería Juegos de Fábula hemos ido conformando. Entonces, dentro de ese proyecto que nos financió el Fondo del Libro, estamos desarrollando algunos contenidos. Puntualmente yo estoy a cargo de entrevistar y conversar con algunos autores, autoras, de los libros que obviamente están dentro del catálogo que ofrece la librería Juegos de Fábula. Eh, y dentro de ese amplio catálogo, digamos, de ofertas que tiene la librería, hemos ido seleccionando algunos libros que puntualmente nos han parecido dignos, por alguna razón, dignos de comentario, de entrevista a sus autores. Y obviamente partimos por algunos que son más conocidos, ¿no? Quiero decir conocidos en concreto. Entrevisté a Claudio Aguilera, que yo lo conocía desde los tiempos de la universidad, y cuando también vimos que estaba la posibilidad digamos, que el libro tuyo, Niñas Traviesas, estaba dentro de las ofertas que Juegos de Fábula tenía, yo dije, pero yo además yo conozco a Marian, por supuesto, encantado de entrevistar. Así que así un poco hemos ido armando. También comenté algunos libros de Luis Peña Álvarez, y vamos a seguir en esa senda, digamos. Yo estoy haciendo como, tú sabes, yo me he ejercido la crítica literaria en medios como por escrito, entonces hacer este formato, por eso me puse anti-booktuber, porque es un poco extraño, novedoso para mí, además que como se acaba de evidenciar, no soy tan experto en el manejo de las plataformas a veces, pero bueno, estamos aquí para eso, digamos, ¿no? Para aprender y bueno, presentar, introducir después de esta larga introducción, contar que estamos aquí entonces me acompaña Marian Lutzky, autora de este libro que se llama Las Niñas Traviesas. Bueno, ahí se va a ver al revés, no sé, en fin. Las Niñas Traviesas, publicado por Cocorococ, que tiene un catálogo muy bueno, hace ya mucho rato que viene sacando unas cosas bien bonitas esta editorial. Y bueno, Marian querida, muchas gracias por estar aquí. Entonces voy a contar un poco, este libro tuyo, que es tu primer libro, ¿cierto? Sí, es el primer libro que publiqué. Ese mismo año, curiosamente, publiqué en realidad 3. 2, este fue el primero, publiqué otro de poesía y otro que edité con unos amigos y amigas, que se llama Poesía para Jugar, que son taumatropos. Pero ese es un libro gratuito y descargable. Después les puedo dejar el link. Es para construir taumatropos, básicamente. Pero sí, Las Niñas Traviesas fue mi primer libro así, editado y publicado. Y al tiro premiado, felicitaciones, porque publicaste y te llevaste el premio Marta Brunet del Consejo del Libro y una mención honrosa en la prestigiada medalla Colibrí, ¿no? De IBI Chile. Y ahí hay un eje de preguntas, ¿no? Que tiene que ver justamente con la categoría, un poco, ¿no? Porque Las Niñas Traviesas gana el premio Marta Brunet y la medalla Colibrí porque es considerado un libro, en algún sentido, juvenil o infanto-juvenil. Es parte de lo que hoy día se llama la LIG, ¿no? Y ahí hay un tema siempre. Yo soy un poco díscolo, a mí las categorías así como que me encorbatan y no. Siempre he dicho, a ver, ¿qué es esta categoría, la LIG? Y me acuerdo que cuando conversé con Claudio Aguilera le dábamos un poco una vuelta a eso, ¿no? Porque claro, hoy día es una categoría ya establecida y casi como que uno dijera, usted va a escribir esto y por lo tanto tiene que cumplir ciertos casi que requisitos para que sea LIG. Entonces, yo te quería preguntar un poco, tú te sentaste y escribiste y dijiste, esto va a ser con este público, está dirigido a este público, lo voy a escribir pensando en que sea literatura infantil, infanto-juvenil, lo pensaste ilustrado
ilustrado, porque por ejemplo esa es una de las características que a veces asociamos inmediatamente, ¿no? Un libro infanto-juvenil es ilustrado sí o sí, ¿no? Eh, ¿Lo pensaste así, lo concebiste así? Cuéntame un poco cómo fue tu proceso. Primero, yo creo que la literatura juvenil, ¿no? Como la concibe así, es una literatura que no excluye a los adultos, ¿no? Que parte por ser literatura. Y no toda la literatura juvenil tampoco, también es ilustrada. Hay muchos libros que no fueron pensados para públicos en específico, ¿no? Juvenil, pero sin embargo han sido bestseller entre los jóvenes, ¿no? Por alguna razón. Y creo que esas razones de repente son las que los incluyen o les atrae o interpela, ¿no? A lectores como más jóvenes. Pero tiene que ver con un estado, yo creo, que es el estado como de la juventud, ¿no? Ese estado como que a veces estamos nosotros los adultos también, que volvemos un poco a ese estado yo creo que cuando se es joven también hay una sensación de nostalgia por la niñez, ¿no? Ese espacio donde nos cuidan los otros. Hay un libro muy interesante de Freddy Goncalves que se llama La nostalgia del vacío, que habla un poco de la LIG, ¿no? Y de qué significa, ¿no? Atravesar por la juventud. Yo cuando escribí el libro no lo escribí pensando en un público, sino escribí porque tenía un deseo de escribir una historia donde las protagonistas fueran estas tres niñas que están pasando por esa época, ¿no? La preadolescencia o la pubertad, una época donde de mucha exploración, de búsquedas, de mucha rabia también, que tiene muchas luces y muchas sombras, ¿no? Porque crecer es complejo, ¿no? No es fácil. Puede ser bonito porque uno va a través, hay algo del otro lado que uno va a buscar y la búsqueda igualmente puede ser esperanzadora, ¿no? Pero también es un momento donde dependemos mucho de los otros. Y nuestra historia vital también depende de los otros, y los otros no solamente como el núcleo familiar, sino la sociedad, el territorio donde nos criamos, ¿no? Si uno piensa en una casa, probablemente piense en la casa de su infancia y se remonte a ciertos colores de la infancia, que pueden ser colores oscuros o colores como más claros, porque la infancia de cada uno es Claro. bueno, es una huella, es como la huella, bueno, Freud hablaba de la primera huella anémica del parto, cuando, no sé, el primer trauma, que es el nacimiento, y que es algo que queda como de alguna manera en el cuerpo, atravesar por la pubertad, ¿no? Con esta transformación, esta metamorfosis, donde nos cambia la voz, nos cambia el cuerpo, los otros esperan cosas de uno, ¿no? Porque los padres y las madres siempre esperan cosas de los hijos, ¿no? Entonces hay un mandato como muy fuerte y los padres y las madres más abiertas y más, no sé, modernas, también esperan cosas de sus hijos, inconsciente o conscientemente. Entonces, atravesar por esa espera del otro en uno, igual es fuerte mientras uno busca como su identidad. Entonces yo quería escribir un libro con protagonistas niñas, pero porque me interesan los personajes femeninos, ¿no? Porque quería explorar eso, y escribir sobre esa metamorfosis y sobre las luces y las sombras de esa época de la vida, ¿no? Las luces y las sombras íntimas, y las luces y las sombras de las sociedades y de los territorios de la infancia. Y así nació Las Niñas Traviesas, y no necesariamente era un libro juvenil cuando lo escribí, y tampoco un libro ilustrado. Yo escribí, eso hice. Y después surgió la posibilidad de que, a través de la editorial Cocorococ, de que se publique ilustrado por Karina Koch, que es como, yo soy fan de ella, así que para mí fue increíble, yo salté de la alegría, aparte fue bonito porque todo surgió a partir de la radio, yo había ido a un programa de radio por otro libro que nunca publiqué, que había también ganado un fondo de creación, y me invitaron a hablar sobre ese libro,
que se llama Viajero, que está en una carpeta de libros perdidos de mi computadora, y llevé este otro libro porque era, bueno, ya estaba prácticamente, bueno, nunca un libro está terminado, ¿no? Pero ya estaba, tenía su esqueleto y quise compartirlo, lo leí, o sea, leí unos fragmentos y ahí me estaba escuchando Patricia Kopp, que es la editora, y yo no la conocía, y bueno, y se contactó conmigo y fue como muy bonito eso, como surge el libro, ¿no? Y surge así, a través de la lectura, ¿no? Y de Oye, un qué portal. bacán. Sí, qué buena, porque es en el fondo, parece soñado para un autor, ¿no? Que en realidad el editor te busca, ¿no? A decirte, oye, me interesó tu proyecto y ni siquiera lo he leído completo, es soñado un poco, ¿no? Sí, Eh, sí, y, qué, y qué buen ojo la editora, porque sobre la misma te fuiste con 2 premios, medallas para el sello igual, ¿no? Oye, y a propósito de esto mismo que estamos hablando, te iba a preguntar, porque fíjate que por una de esas coincidencias nada más de donde uno en la biblioteca, de donde uno pone los libros uno al lado del otro, eh, me tocó ayer, el otro día hojeando algún libro, me quedó en mis manos El juguete rabioso de Roberto oh, Arlt, que es un autor Argentina, argentino sí, sí, esa novela es también una novela, como quien dice, de iniciación, ¿no? Es un joven de 16, 17 te años robo uno. el que protagoniza. Claro. Sí. Entonces te iba a Ah, preguntar un poco a partir de tus referentes literarios para haber llegado a hacer bueno, Niñas a Traviesas. mí art hace mucho que, de hecho ahora me compré un libro de arte cuando fui a la Feria del Libro en Buenos Aires. A mí me gustaba mucho art. Sus cuentos también, El Jorobadito, es un libro de cuentos maravilloso, y Las Aguafuertes porteñas, porque él era cronista, Así y nada, es. y tiene unos relatos del barrio y del territorio y de los personajes del barrio, súper crudos y espantosos, desde algún lugar, o sea, se puede leer así también, y a mí me Sí, sí. gustaba mucho él, sí, tiene muchas crónicas, me gustaban mucho las crónicas, y claro, su novela, que en realidad el juguete son como tres, que se pueden leer como, Una, o sea, se pueden leer saga. de manera independiente, pero en realidad cuentan como una misma historia. Sí. Y sí, también, y él no escribía para jóvenes, por ejemplo, ese es otro Exacto. ejemplo, y es una novela, al menos allá en Argentina, es una, porque hay muchas, también está Rayuela, que también es otra novela que yo recuerdo que cuando la leí, también era adolescente, tendría 16, 17 años, yo no entendí nada, pero a mí me gustaba mucho, porque no la entendí. La leía así, jugando, a pasar de páginas, porque también se lee como uno va pasando, ¿no? Mm, Eligiendo, ¿no? A qué capítulo tú vas a ir, porque es un juego finalmente el que presenta Cortázar, y así es. tiene dos espacios, el espacio de Argentina y el espacio de Europa, ¿no? Eh, porque los protagonistas viajan, hay muchas escenas de jazz, músicos, pero Mm, yo no entendía lo que leía, pero me gustaba mucho el lenguaje que utilizaba Cortázar para narrar, su sonoridad. A mí creo que por eso empecé a escribir, eh, por, por cómo sonaban las palabras y no tanto por el significado o sea, lo que yo quería decir, así como cuando uno escucha música, que uno siente algo por las melodías, yo sentía algo con esa música de las palabras en Cortázar, y creo que empezó también escuchando, no sé, a María Elena Walsh, o sea, escuchando música. Eh, bueno, me fui un poco por, no sé a dónde iba, pero pero diste en el clavo porque mencionaste a María Elena Walsh, que es una de las madres, digamos, de la literatura infantil. Yo también tuve yo digo la suerte, tuve la suerte de crecer en mi infancia en Argentina y tuve la suerte de acceder a una educación pública de muy buena calidad en los años 80. Entonces, claro, uno tenía a María Elena Walsh, que es como para Chile Marcela Paz con Papalucho, no con Papelucho, quiero decir, tienen ese peso en términos de la lectura infantil, mm, ¿no? Escolarizada y extraescolarizada, ¿no? Es un referente. Yo te preguntaba por tus referentes, porque además tú eres argentina, radicada, vecindada, migrante acá en Chile, eh,
pero claro, yo te preguntaba un poco por qué otros autores, y me dices Cortázar, mencionamos a Alt, pero claro, uno llega a partir de ciertos autores que lo marcan o que lo, como dices tú, ¿no? Desde la música de esas palabras. ¿Quiénes, Sí, qué otros te o sea, leías? hay, bueno, fue creciendo, pero de manera horizontal, ¿eh? Las lecturas, ¿no? Porque todas para mí han sido importantes, ¿no? Las de mi juventud y las de ahora, ¿no? Son distintas, pero son, y tienen como, aunque el peso de las lecturas de mi juventud creo que tiene incluso más peso en mi construcción como, bueno, como escritora o como persona también, ¿no? Que las lecturas que tengo ahora que son distintas, ¿no? Pero a mí, yo no era una lectora voraz, no era de estas que leían así un montón. Yo, de hecho, para mí fueron muy importantes mis amigas y el colectivo de amistades que tenía, que eran muy lectoras, bueno, mi gran amiga que vive en Chile ahora, que se llama Laura Latanzi, ella es socióloga, vive en Santiago, y yo creo Sí la conozco. que llegó a Chile persiguiéndome. Bueno, nos vemos muy seguido. Ella fue una de las personas que me invitó como a leer, en realidad. Y el primer libro, que lo recuerdo que, no sé, con mucho cariño, que me prestó, fue uno de Thomas de Quincy, que se llama Del asesinato como una de las bellas artes. Porque aparte en la adolescencia hay mucho morbo. Yo siempre fui muy risueña, muy simpática, pero me sentaba a leer y me encantaba como, no sé, me gustaba el morbo, la tragedia, la oscuridad, el terror psicológico. Y ese libro como fue uno de los primeros que me impactó como, y que no quería terminar de leer. Y después no es que no seguir tanto a este autor, pero el que me lo prestara mi amiga, creo que me permitió tener un vínculo mucho más fuerte con ella. De hecho, tuvimos una revista con ella, con Valeria Tentoni, que también hace poquito se ganó un premio, el premio Marta Sí. Brunet, somos las Marta Brunet, nos decimos, que también es escritora, que con ella hicimos y otra amiga que se llama Jimena Venturini, éramos 4, que hicimos una revista que se llamó La Quetrófila. Hicimos una comunidad de lectores y lectoras. Para mí hacer revista ahora y en ese momento era, Es eso. porque no era la revista, Sí. era la comunidad que se armaba con amigos músicos, hacíamos fiestas, juntábamos gente, hacíamos lecturas. Entonces creo que lo rico de eso era ir armando comunidades y con distintas disciplinas, no solamente había gente que escribía, que hacía música, y eso me permitió como ir formándome eh, sí, Como como autor. autora, sí, gracias a más a las amistades que incluso bueno, obviamente los libros también, ¿no? Pero la conversación de los libros o de aquello que estábamos leyendo o aquel autor que teníamos que leer era mucho más rica que sentarme a leer, ¿no? Únicamente. Y después, Eso que estás diciendo me recuerda, es muy parecido a algunas cosas de las que dicen una escritora argentina coterránea tuya que también se ha hecho muy conocida este último tiempo como en su madurez, ¿no? María Moreno, que también ella siempre rescata mucho más bien justamente esa instancia de la conversación, de la socialidad, ¿no? Como más importante. Quiero retrotraerme a partir de esto mismo a dos cosas que mencionaste que me parecen súper interesantes y que están presentes en las niñas traviesas. Esto del lado morboso, en la adolescencia, en ese paso justamente como hablamos de la niñez a la adultez, que es un momento quebrado, ¿no? En donde se ponen en duda las convicciones, empiezas a probarte como adulta, adulto, y eso también es justamente un momento en que te acercas justamente a lo desconocido, a la calle, sales de tu zona segura, que es el hogar eventualmente, si es que has tenido un hogar seguro, eh, y hay un morbo, ¿no? Hay una cosa con el miedo, con el suspenso, con el delito, con el bajo fondo, con la oscuridad, y eso aparece muy sutilmente insinuado
en las características de la cofradía que arman ellas, ¿no? Las niñas traviesas son tres chicas, como ha dicho Mariana, en edad de preadolescencia, ubicadas además también en Valdivia, que es la ciudad donde tú vives, Ariel, Muriel y Sayen, ¿no? Yo te preguntaba, ¿cuánto de Marianne Lutsky hay en Ariel, en Sayen o en Muriel? Eh, bueno, primero aclarar que es ficción, ¿eh? Pero siempre, claro, siempre hay algo porque por una cuestión como de autoría, ¿no? Porque también se escribe desde la experiencia, desde las observaciones, desde lo que está acá alrededor mío, ¿no? Y desde lo que viví yo y desde lo que vivieron otros y otras. Pero creo que me interesa mucho lo que pueda haber en los lectores y las lectoras de estas de estos tres personajes, ¿no? Pero si tuviera que decir así, quién, bueno, un poco puedo ser un poco de las tres, pero creo que soy un poco más Allen porque soy más dramática, y claro, y de emociones como intensas y como profundas. Eh, pero creo que he transitado por Ariel, por Muriel y por Sayen en distintos momentos, ¿no? de mi existencia. Yo creo que No soy muy hay una ordenada. cosa hay algo que me parece muy bien logrado, que es justamente esa que uno lo ha visto, digamos, yo lo he visto como profesor, pero también como amigo, como familiar, en distintos casos, de las chicas que en esa edad el tema de la conformación de la mejor amiga o del grupo de amigas es súper importante y viven tal cual como tú dices con una intensidad enorme y es terrible si es que un día no se llamaron por teléfono o si un día un gesto, una palabra, no, todo es muy intenso, es muy fuerte y hay mucho celo, mucha inseguridad, ¿no? Porque son tres y por lo tanto siempre está la sospecha de que alguna esté quedando de lado y las otras dos se estén juntando. Entonces, eh, ahí yo creo que hay un acierto tuyo respecto de cómo reflejar o retratar esa intensidad de las emociones que viven, vamos a decir, les niñes, ¿no? En esa edad, respecto de lo que es construir su emocionalidad, porque finalmente yo decía, las amistades son muy importantes en esa etapa porque de ahí para adelante son los vínculos afectivos que uno elige, ¿no? La familia te toca, ¿no? En cambio, los amigos, las amigas, son los vínculos afectivos que uno elige y por lo tanto algo de uno autoafirman. Entonces son muy importantes y es muy intensa en esa etapa cómo se vive eso. A mí me encantó mucho cómo eso está retratado. Y a propósito de esto que estábamos conversando, digamos, de las experiencias que tú puedes volcar como autor, obviamente siempre se traspasa algo. Ahí, por ejemplo, yo te preguntaba, porque estás en Valdivia y es una ciudad que tú conoces, te voy a ir un poco a tu biografía. ¿Hace cuánto tiempo estás en Chile, siempre en Valdivia? ¿Cómo ha sido adaptarte ahí? Bueno, en Chile estoy desde el 2009, así que estoy hace Ya, hartos años, no los puedo contar. claro, más de 10, más de Claro, más 10. de 10, sí. Pero bueno, primero estuvimos primero en Valparaíso, ahí estuve unos cuantos años, y en el 2016, en agosto del 2016, no, me mudé para aquí, para Valdivia, con mi hija y mi compañero, ¿no? Y para mí el primer invierno fue, siempre digo lo mismo, pero porque fue así, bueno, podría decir que fue traumático, porque llegué en agosto con un bebé, ¿no? Porque Celeste en ese momento no tenía ni 8 meses, no gateaba para atrás apenas, y claro, llegó a una casa con calefacción a leña, no sabía hacer leña, como mucho hacía asados, entonces el ritual de calentarse, ¿no? Y el ritual de estar en el hogar, no sabía cómo generarlo, y fue como muy difícil porque llovía mucho. Yo había dejado mi trabajo en ese momento
en Valparaíso para aventurarme, ¿no? A Valdivia y fue un invierno muy, muy difícil para mí, con mucha lluvia, muy brumoso, muy gris, pero después vino el verano, y el verano aquí en el sur es demasiado, es increíble, es una maravilla, es una luz bella, verde, es frondoso, están los ríos colmados, el mar, y ahí recordé el invierno con cierta nostalgia, y ahí empecé a encantarme, me encantó como desde el lugar como mágico la ciudad, y me empezó como a enamorar, ¿no? O me di cuenta de que me estaba enamorando de esta ciudad en el buen sentido, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, ¿no? Y entonces quise escribir esta novela, ¿no? Estando acá, porque la escribí estando en Valdivia, después empecé a trabajar en un colegio, empecé a conocer también las juventudes del sur, porque yo no soy del sur, y como quería escribir desde acá, ¿no? Niñas como que no fueran de una capital tan grande como Buenos Aires o Santiago, que se reflejaran como aquí. Bueno, así empecé a escribir esta novela, ¿no? Pensé en estas tres niñas, pensé en lugares de aquí de Valdivia, pensé en niñas criándose en este espacio tan distinto a los espacios como de ciudad, ¿no? Porque yo, si bien yo me crié en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, igual las ciudades son muy distintas, ¿no? Sobre todo ciudades sin mar, ¿no? Porque hay muros del otro lado de tu casa, no hay un horizonte infalible, hay un muro, no hay un más allá. Entonces crecer con la sensación de que hay algo más allá de, 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 de donde se instalan las ciudades no sé, es distinto. Hay, hay yo creo, una, una mirada tuya que se nota, digamos, respecto de la ciudad. Justamente esto que estás contando, digamos, de cómo la describes o cómo la atmósfera que logran crear estas tres niñas en su relación, hace que uno piense en Valdivia. Claro, aquí en Chile, Valdivia es como de las ciudades que los chilenos reconocen como de las más bonitas, ¿no? O sea, Valdivia, qué lindo es Valdivia, había un grupo que cantaba. Y es efectivamente una ciudad reconocida porque tiene río, tiene mar, tiene bosque, tiene castillos o fortificaciones antiguas. Es muy bonita Valdivia, es una ciudad muy universitaria también. Entonces tiene una buena fama como de buena calidad de vida en general, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que la búsqueda de la cofradía que ellas arman da cuenta de una doble cara de Valdivia un poco, ¿no? O sea, de que tiene una fachada de ciudad muy bonita, muy maqueteada, donde todo es muy, muy, muy lindo, muy armónico, pero oculta un lado oscuro que las niñas justamente son traviesas porque quieren un poco indagarlo, curiosear, ¿no? O a veces incluso sin necesidad de eso, les llega, ¿no? O sea, ese lado oscuro de la ciudad que está reflejado, por ejemplo, en un vagabundo que entra a un local comercial y que las niñas se percatan de que el tipo, sin alcanzar a hacer nada, trae intenciones y ellas son capaces de leerlo, Sí. ¿no? En los gestos, que es un eventual acosador, psicópata, un degenerado, qué sé yo, ¿no? Alguien que no les gusta y lo huelen, ¿no? Lo tasan súper rápido. Entonces quiero decir que en el fondo todas las ciudades incluso tienen esas doble caras, ¿no? Y yo creo que tú retratas eso también con muy buen ojo. Por eso te preguntaba cómo ha sido igual como relacionarte con la ciudad. Sí, ¿Mm? justamente eso también quise hacer, porque también uno se romantiza mucho, yo lo romanticé cuando llegó el verano, pero tener frío no está bueno, por ejemplo, ¿no? No saber calefaccionarte o no tener o no tener la opción de tener calor, ¿no? Porque no tenés dinero o porque vives en una casa muy precaria, que son situaciones que también se dan en el sur, ¿no? Que se romantizan muchas
situaciones de esta ciudad, pero también tiene, obviamente, ¿no? Su lado B, su lado oscuro y su lado rudo, ¿no? Y el lado rudo también de las personas, de la sociedad, de las sociedades como del sur, ¿no? Y las otras cofradías del sur. Entonces también quería contar un poco sobre eso, ¿no? Que tampoco es fácil para las niñas, ¿no? Crecer en esta ciudad en particular, pero hay muchas cosas que se replican, ¿no? En otras ciudades, ¿no? Similares a lo que le pasa a las niñas, ¿no? De estas situaciones violentas como a las que se vieron enfrentadas o bueno, varias situaciones, ¿no? Enfrentarse también a distintas maneras de pensar, ¿no? De los adultos, ¿no? Cuestionar también ciertas miradas de los adultos. Y es difícil. Para allá quería ir porque hay como una identificación con las niñas, con los niños, quiero decir, uno como lector adulto se siente un poco empático con esas niñas y para quienes en el fondo el adulto es la amenaza, ¿no? El adulto es los profesores o la directora del colegio que las tratan de insolentes porque usan el vestido más corto, más largo, por el corte del pelo, por las uñas, por lo que sea, que es un clásico. Cualquiera que ha ido al colegio siempre ha sabido que el largo del pelo, el vestido, las uñas, el maquillaje, todo ese tipo de cosas son siempre el conflicto con las autoridades y cuando no son en casa los conflictos son de otro tipo también, pero hay un conflicto con la figura de autoridad. Y ahora, por otro lado, también el adulto, ay, tú estás diciendo muy bien, claro, las provincias en general, ¿no? O sea, en Argentina se habla del interior, ¿no? Las provincias tienen la desventaja respecto a la capital, que bueno, yo le digo desventaja, quiero decir que no, el cosmopolitismo de la metrópoli, de la capital, hace que los habitantes sean más flexibles o más receptivos a las distintas manifestaciones de todo tipo de diversidad, sexual, ideológica, política, social, etcétera, ¿no? Y obviamente siempre en la provincia es más difícil entrar, por ejemplo, si tú eres gay o si eres de otro color, de otra raza, de otro credo, y eso pasa obviamente en todas las provincias y en Valdivia no es la excepción, ¿no? Entonces, yo te preguntaba, por ejemplo, hay un episodio en Las Niñas Traviesas con un compañero de colegio que es de otra raza, ¿no? Y eso es un fenómeno que también en Chile es muy interesante detectar que es reciente, ¿no? Reciente dentro de los últimos 10 años, quiero decir, que es el fenómeno de la migración y de una migración mucho más colorida racialmente. Y eso chocó y choca aún mucho a muchos chilenos y en las provincias se nota más. ¿Cómo lo ves eso? Tú también, perdón, tú también vienes la experiencia migrante. Sí, mira, justamente pensando, escuchándote, también a mí me pasa que, claro, siempre piensan en Argentina como esta Argentina europea, blanca, rubia, alta, ¿no? Pero Argentina no es eso, por ejemplo, ¿no? Argentina, de hecho, no lo es. Eso es una parte de cierta población migrante, ¿no? Pero Argentina es de color, es de colores también, ¿no? Entonces, esta mirada como eurocentrista que tenemos aún en estos países latinos bueno, del sur, ¿no? Del continente es, no sé, además de dañina, es importante como de ir visibilizando, ¿no? Yo escribí ese capítulo porque ya hay algo de mi biografía, porque siendo profesora acá en la escuela, justo, bueno, se integró un estudiante que no era haitiano, porque el personaje de Las Niñas Traviesas es haitiano, porque hay una gran migración haitiana, ¿no? Que habla otro idioma, habla criolé, y es complejo porque
yo me preguntaba por qué, si hay tantos, una migración tan grande en el sur de haitiana, ¿por qué no están en los colegios, por ejemplo, los colegios públicos? Ahora se ven más, pero me preguntaba justamente dónde estaban los hijos de los migrantes, ¿no? De los migrantes haitianos, que son los migrantes como migrantes de color, ¿no? Pero a mí me pasó en una escuela que teníamos un alumno vietnamita, eh, y, y claro, era complejo, igual es complejo desde el punto de vista del profesor, porque no hablaba otro idioma. Entonces, Claro. no había apoyo tampoco como para poder acompañarlo En su proceso. en su proceso Mm. escolar, ¿no? El apoyo lo hacíamos las redes pequeñas, que tratábamos de buscar formas de que usábamos el traductor de Google, ponele. Claro. Entonces, claro, buscábamos formas porque era un chico, bueno, que jugaba mucho al fútbol, entonces ahí se encontraba hacía amistades a través del cuerpo, a través del deporte, pero era complejo dentro del contexto escolar como abordar como otros aprendizajes, ¿no? Entonces, claro, me preguntaba, y eso es algo que me sigo preguntando, primero qué herramientas existen, ¿no? Desde el punto de vista como ministerial, escolar, como para abordar como las migraciones, ¿no? De personas que hablan, sobre todo personas que hablan otro idioma, y también obviamente en términos como de integración, de no discriminación, ¿no? Un montón de cosas que van surgiendo alrededor de esto. Entonces, a partir como de esta experiencia personal y desafío también, ahí, nada, quise escribir, decir algo como al respecto, pero bien sutilmente, ¿no? Pero me parecía interesante como cuestionarlo, al menos, ¿no? Desde la literatura y desde la ficción. No, a mí me pareció, es uno de los episodios que me encantó. Yo creo que está lleno de episodios así el libro y que uno agradece, ¿no? O sea, porque claro, uno podría, eh, con lo que hemos contado, digamos, del el nudo de lo que se trata un poco la novela, estos episodios dan una, te ayudan a interpretar por qué son traviesas las niñas, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que las hace traviesas? ¿Qué es lo que las hace que en el colegio les digan insolentes o que las tengan fichadas como chiquillas inquietas? Bueno, son justamente sus capacidades de reaccionar a ese tipo de realidades, ¿no? La discriminación racial en el colegio o la discriminación sexual cuando ellas, por estar siempre juntas, Bien. les tiran como un insulto, les dicen Le, como si fuera un insulto, ¿no? claro, le Lesbiana. dicen ¿Mm? lesbianas, sí, Claro, porque están juntas, sí. claro. Entonces, ese tipo de cosas que son reflexiones que está muy bien que las chicas las hagan, uno agradece que estén reflejadas en el libro. Yo encontré súper simpática la, la parada de las cabras, digamos, de las tres niñas traviesas. Es- Eh, por otro lado, bueno, tú me contabas un poco cómo fue el proceso con la ilustración. Eh, quiero decir que en el fondo a mí me pareció que la ilustración de Karina Koch eh, porque en otros contextos, otros libros, otros autores, otras fórmulas, uno podría haber pensado que el libro con otro tipo de ilustración eh, habría ganado otro tipo. Quiero decir, tengo la sensación de que la ilustración que hizo Karina para tu libro es un tipo de ilustración que más bien busca, como quien dice, supeditarse al texto, ¿no? O sea, es decir, es bien minimalista, es sutil, eh, y claro, se supedita un poco al texto. Quiero decir que no hay ninguna ilustración que aporte algún tipo de información extra. Y eventualmente, en un libro de estas características, detalles en las ilustraciones podrían agregar, no estar tan claramente supeditadas. En el fondo, lo que estoy diciendo es que este libro podría no tener las ilustraciones y funcionaría igual, ¿no? O sea, sí, o, o sea, sería un libro, o sea, yo creo que sí, podía funcionar. El libro se escribió antes de que se ilustrara, ¿no? Mm. Pero a mí igual me interesa y me parece
importante como el lenguaje visual, ¿no? Y yo creo que de todas formas hay ciertas ilustraciones, ¿no? Que forman también como, bueno, las ilustraciones, la elección del color, del formato, ¿no? Que forman ciertas como metáforas visuales, no sé, la primera ilustración que es esta, igual, ¿no? Por ejemplo. ¿Mm? Sí. O la ilustración de la abeja, ¿no? De ese capítulo donde Ariel está, Sí. claro, tiene esta situación con sus padres, y de alguna manera la abeja es como una metáfora de lo que está pasando. Finalmente los padres acudieron a ella, ¿no? A mí no son, por ejemplo, todos los capítulos no están ilustrados, hay solamente algunos ilustrados, hay muchos silencios, hay capítulos que no tienen ilustraciones y tienen páginas en blanco, que tienen Sí, mucho que ver con el estilo del libro, ¿no? el retiro, eso te iba a decir, el retiro de portada, que es con el plano de la ciudad, ¿no? Tanto en la solapa de adelante como en la de atrás. Claro, son ese tipo de detalles donde se juega muy, muy inteligentemente, pero muy, muy, Son, muy precisa, ¿no? Con mucha delicadeza. claro, Tal como tú dices en el tono, sí, hay un yo tono. creo que son ilustraciones sutiles que buscan retratar o aportar también esta sutileza del texto. El texto, en realidad, no es no es que es una historia, sino que tienen, creo, lo que intenté hacer es retratar como esta emoción de este trabajo como de los personajes. Son personajes que viven en Valdivia, ¿no? No es que hay una historia, no hay tanta acción, digamos, no suceden tantas cosas, sino que le suceden por dentro las cosas. Claro, Los capítulos son claro. cortos, son como abiertos. Recuerdo una vez que, bueno, lo he mediado varias veces en distintas situaciones, y claro, me han preguntado, por ejemplo, no sé, por Raúl, que hay un solo capítulo donde aparece Raúl, que Sayen le gustaba a Raúl, y bueno, está en segundo en el agua, pero claro, ¿no? El objetivo era eso, ¿no? De generar como estos silencios y que los completen los lectores, ¿no? Correcto. Oye, bueno, Marian, yo creo que eso es grosso modo lo que queríamos conversar contigo. No sé si eh, quisieras contarnos algo más. Está interesante porque en el fondo a partir de este libro tú ya has hecho experiencias de mediación, es decir, además tú te desempeñas profesionalmente en el ámbito del fomento lector, de la LIG. Claro, sí, me interesa acompañar a los lectores y a las lectoras como más pequeños, ¿no? En el mundo de los libros. Sí, o sea, he tenido la suerte de poder participar de mediaciones de este libro, de conversaciones con estudiantes, y es muy sorpresivo lo que sucede ahí, ¿no? Cómo leen, o la historia que leen los demás, ¿no? Eso es entretenido, Sí. cómo te leen, porque claro, yo tengo una historia, pero después el libro sale y hay tantas historias como lectores, ¿no? Bueno, agradecerte entonces una vez más tu tiempo y disposición, querida Marian. Volver a recomendar el libro Niñas Traviesas para todas y todos quienes sigan a nuestra librería Juegos de Fábula. Y bueno, eso entonces, Muchas gracias. muchas gracias una vez más. Y estamos entonces viéndonos en otras Dale, circunstancias. Muchas gracias y muchas gracias otra vez. ya, chao, que estén bien. Chao, nos vemos.